Es un honor estar acá hoy hablando de este tema que me encanta mucho. Soy Bárbara Peters, nutricionista, doctora en salud pública y científica en nutrición en IFF para Latinoamérica. Bueno, el contenido de la presentación de hoy, entonces vamos a hablar muy rápidamente de la soya, que es un alimento funcional, la composición nutricional, la calidad de la proteína de la soya, y hablar con más detalles de los beneficios que la soya presenta, que la proteína de soya presenta para la salud. Bueno, los alimentos funcionales se caracterizan por ofrecer varios beneficios para la salud, además del valor nutricional que es inherente a su composición química, y pueden desempeñar un papel muy importante, muy beneficioso en la reducción del riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes, entre otros. Pero es necesario que el consumo de estos alimentos sea regular, que comamos todos los días dentro de una dieta sana, equilibrada y dentro de un estilo de vida saludable. Bueno, tenemos muchos ingredientes, muchas sustancias que son funcionales en la alimentación. Pero dentro de estos ingredientes tenemos las isoflavonas y la proteína de soya, que tienen muchos beneficios para la salud y que vamos a ver ahora adelante. Bueno, entonces la soya es un alimento funcional porque además de sus carbohidratos, también presenta fibras, entonces 9% de fibras, insolubles y solubles, que son muy importantes para la salud intestinal, y la fermentación de estas fibras también producen ácidos grasos de cadena saturada, que son muy importantes para la microbiota intestinal sana y así para toda la salud del organismo. Bueno, posee grasas también, son buena fuente de ácidos grasos poliinsaturados como el ácido graso linoleico y linolénico, y buena fuente también de ácido graso monoinsaturado, que son muy importantes para la salud. También posee las isoflavonas, que son compuestos bioactivos muy importantes para la salud, son importantes antioxidantes, disminuyen el colesterol, mejoran la sensibilidad a la insulina, de entre muchas otras funciones. Y la proteína de la soya. La soya posee 38, más o menos, entre 38 y 42% de proteína, que presenta muchos beneficios para la salud, que vamos a hablar adelante. Pero una cosa es importante. 1 gramo de proteína aislada de soya posee más o menos 0,640 miligramos de genisteína, una isoflavona muy importante para la salud, que vamos a ver más adelante. Bueno, acá es la cantidad de proteína en diferentes presentaciones de soya, entonces el grano tiene más o menos de 38 a 42% de proteínas. Después tenemos la harina, que posee más o menos 50% de proteína. La proteína concentrada de soya, que posee alrededor de 75 a 85% de proteína, y la proteína aislada de soya, que posee 93% de proteína, y en la aislada podemos ver que hay poquísima cantidad de grasa y no hay más carbohidratos, y solamente 4% de cenizas. Entonces, es la que presenta un mayor contenido de proteínas. En esta tabla tenemos un perfil de aminoácidos esenciales de distintas proteínas vegetales. Entonces podemos ver que la proteína de soya posee todos los aminoácidos esenciales dentro de lo que es recomendado para niños de 2 a 5 años de edad por la Organización Mundial de Salud. ¿Y por qué esta edad? Porque es la edad que más necesita de aminoácidos esenciales. Entonces, siempre cuando vamos a comparar el contenido de aminoácidos de un alimento
Es importante comparar con las necesidades de niños, porque son los niños que más necesitan de aminoácidos esenciales. Entonces vemos que la soya posee todos los aminoácidos esenciales en cantidades necesarias para niños de todas las otras edades. El alfarrobo, que está ahora de moda, falta un poco de leucina y treonina. El chícharo, falta que el chícharo o arveja, en algunos países se habla arveja, otros chícharo. Falta un poco de la metionina y de la cisteína, así como la lenteja, la avena un poquito de lisina, así como el arroz, y a la almendra, la chía, la quinoa, falta un poco de todos los aminoácidos. Una cosa es importante, que acá estamos hablando de proteína. Todos esos vegetales son importantísimos para la salud. Entonces, poseen fibras, poseen vitaminas, minerales, que son muy importantes para la salud. Pero cuando hablamos solamente de la proteína de soya es la de mejor calidad. Pero la industria puede hacer mezclas. Entonces, si quiero trabajar con almendra, pero ofrecer una cantidad buena de aminoácidos, podemos hacer mezclas de almendra con soya, chía con soya, quinoa con soya, arveja con soya. Entonces, es una importante proteína para hacer mezclas también y garantizar un aporte suficiente de aminoácidos. Bueno, hoy las principales guías de alimentación, las pautas dietéticas, recomiendan una mayor ingesta de proteínas vegetales, así como la proteína de la soya. Entonces acá vemos las principales guías alimentarias de todo el mundo que siempre están recomendando productos de soya. Bueno, y la soya podemos usar en diferentes etapas de la vida, ¿no? Entonces, para niños, para bebés que no amamantan, es muy importante porque los estudios muestran que niños que reciben fórmulas infantiles con proteína aislada de soya y aquellos que reciben fórmulas infantiles con proteínas lácteas, tanto el desarrollo corporal cuanto el cognitivo es exactamente el mismo. Entonces, esto es más una comprobación que la soya es una proteína de alta calidad. Niños que tienen alergias a las proteínas de la leche o que presentan intolerancia a la lactosa, también es una buena alternativa las proteínas de la soya. Bueno, para los deportistas también es muy importante, que vamos a ver más adelante. Para la pérdida de peso también. Y para adultos mayores vamos a ver también que es muy interesante. Entonces, todas las fases de la vida, la proteína de la soya puede ser ofertada. Entonces vamos a hablar de los beneficios para la salud. Bueno, como base muy sólida de investigación, tenemos que la soya posee altísima calidad, esto ya está comprobado muchos años, y que es muy buena para la salud del corazón. Entonces, la proteína de la soya disminuye el colesterol total, disminuye el colesterol LDL, que es el colesterol malo, que hace mal para la salud, y mejora el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, que va a proteger contra el LDL, que es el colesterol malo. Y los estudios más nuevos están mostrando que la proteína de soya es capaz de fortalecer los vasos coronarios, porque con los años vamos perdiendo la elasticidad de la piel, la elasticidad de todo. Y los vasos coronarios también pierden la elasticidad y la capacidad de bombear la sangre. Entonces, los estudios más nuevos están mostrando que la proteína aislada de soya es capaz de aumentar la elasticidad de los vasos coronarios y así mejorar el bombeo de la sangre. Bueno, acá son estudios donde muestran con proteína aislada de soya, donde todos los estudios muestran una reducción del colesterol total en azul, en rojo una disminución de la LDL, del colesterol malo, un aumento no muy significante, pero importante de la HDL y
una cosa muy importante también, la disminución de los triglicéridos, que también son, que todos estos juntos disminuyen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Bueno, a 2 años atrás, el FDA revisó los claims de salud para el claim de salud para la proteína de soya, para la reducción del colesterol. Entonces, llamó investigadores de todo el mundo que trabajan con la soya y reevaluaron entonces la acción de la proteína de la soya en la reducción del colesterol. Entonces, publicaron esta metaanálisis mostrando que la soya sí es capaz de disminuir el colesterol LDL y es capaz de disminuir el colesterol total. Entonces, el FDA mantuvo la alegación de salud que la soya es capaz de disminuir el colesterol cuando consumimos 25 gramos de soya al día. Bueno, todos estos países presentan esta alegación de salud que 25 gramos de proteína de soya al día puede reducir el colesterol y su consumo debe estar asociado a una alimentación equilibrada, saludable, hábitos de vida saludable y todo más. Entonces, vemos acá en Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, América Central, que poseen estos claims de salud, además de Estados Unidos y otros países de Europa, Canadá y otros países de Europa. Pero aún no está regulado en Venezuela, en México y por el Códex Alimentario. Bueno, tenemos también evidencia científica muy establecida para la acción de la proteína de soya en la salud muscular para pérdida de peso y mejora de la composición corporal. Bueno, acá vemos una tabla mostrando los estudios para pérdida de peso, comparando personas que utilizan proteína de soya con personas que utilizan proteínas animales. Entonces, podemos ver que todas las proteínas son muy importantes para la pérdida de peso. Acá es importante decir que son todas proteínas de alta calidad, las proteínas de la leche, de la carne y la proteína de la soya. Entonces, todas funcionan muy bien para la pérdida de peso. Pero la ventaja de la proteína de soya con las proteínas animales es que la proteína de soya disminuye más la grasa abdominal. Y las otras ventajas es que disminuye la circunferencia de la cintura, mejora la sensibilidad a la insulina, una hormona muy importante para disminución de la glucosa en la sangre, disminuye también la inflamación. Entonces, personas que presentan sobrepeso y obesidad presentan un grado de inflamación leviano. Entonces, es importante disminuir esta inflamación. Y también disminuye el colesterol. Entonces, estas son las ventajas de la proteína de la soya con las proteínas animales. Bueno, para la salud muscular, perdón, para la salud muscular ya tenemos muchos y muchos estudios probando que la proteína aislada de soya es tan eficaz cuanto la proteína aislada del suero de la leche para la ganancia de masa y fuerza muscular. Pero es una controversia que aún persiste, cada industria habla una cosa, que no, la soya es mejor, no, la proteína de la leche es mejor. La verdad que es todo igual. Acá es la primera metaanálisis mostrando que la proteína de soya es tan buena cuanto la proteína del suero de la leche para la ganancia de fuerza muscular y para la ganancia de masa muscular. Las dos funcionan de la misma manera, desde que ofertamos una cantidad buena de proteína y una cantidad buena de leucina, un aminoácido muy importante para la síntesis de masa muscular. Bueno, también tenemos estudios con la proteína de soya y las isoflavonas de la soya.
mostrando una mejora en la microbiota intestinal para la salud de los riñones, en el metabolismo glucémico y la salud del hígado. Bueno, en relación a la microbiota intestinal, los estudios en humanos que tenemos están mostrando que tanto los alimentos de soya como los componentes de la soya, como la proteína de la soya y las isoflavonas, mejoran la diversidad de la microbiota intestinal. Entonces, los estudios están demostrando que el consumo de alimentos a base de soya puede aumentar los niveles de bifidobacterias y lactobacilos, que son muy importantes para la salud, y alterar la proporción entre los firmicutes y los bacteroidetes. Entonces, la soya es capaz de reducir las bacterias patógenas en el intestino, como los Clostridiums, disminuyendo así el riesgo de enfermedades y también generando entonces efectos beneficiosos para la salud. Acá es una tabla de un estudio de 2016 mostrando entonces que tanto, acá son un resumen de varios estudios, mostrando que tanto los alimentos con soya como las isoflavonas o como la proteína de la soya es capaz entonces de mejorar las bacterias buenas y disminuir las bacterias malas, y así promover una simbiosis intestinal, que es el equilibrio de las bacterias en el intestino, y así promueven muchos beneficios para la salud. Este estudio de 2020 de un grupo de científicos de México, entonces mostró que la genisteína, que está presente en la proteína aislada de soya, en la soya de manera general, aumenta la cantidad de la bacteria Akkermansia mucinífera. Y la Akkermansia es muy importante porque está involucrada con la mejora del metabolismo de los lípidos, de la glucosa, y mejora la sensibilidad a la insulina, esta hormona tan importante para disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Acordando que este estudio ha sido hecho en personas obesas que recibían 50 miligramos por día de genisteína durante 2 meses. Bueno, tenemos ya revisión en la literatura científica mostrando que tanto la proteína de la soya como las isoflavonas son capaces de mejorar el equilibrio de la microbiota intestinal, y que esta mejora en el equilibrio mejora el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, tanto en el hígado cuanto en el músculo esquelético, mejorando así, mejorando el metabolismo de los lípidos, disminuyendo el colesterol total, disminuyendo el LDL, mejorando la HDL, y mejorando la sensibilidad a la insulina, y así disminuyendo los niveles de glucosa en la plasma. Este estudio ha sido hecho en ratones, todos recibiendo una dieta, todos obesos, recibiendo una dieta occidental, que es con alto contenido de grasa, pero fueron divididos en 3 grupos. Un grupo que recibía la proteína del suero de la leche, otro grupo proteína aislada de soya, y otro grupo con una mezcla, mitad el suero de la leche, mitad proteína proteína aislada de soya. Bueno, ¿qué podemos ver? Todos estos ratones tenían esteatosis hepática, que es el acúmulo de grasa en el hígado, que es muy común en las personas que tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, es un problema hoy de salud pública que empeora mucho el metabolismo tanto de la glucosa cuanto de los lípidos. Y puede evoluir hasta llegar a cirrosis. Entonces, cirrosis y cáncer de hígado, que es un problema muy serio. Bueno, entonces podemos ver que los ratones que recibían proteína de la leche continuaban con esteatosis hepática,
los ratones que recibieron la mezcla de proteínas hubo una disminución de los lípidos acá en el hígado, y los ratones que recibieron la proteína aislada de soya, hubo una reducción total de la esteatosis hepática. Entonces ya no tenían más esteatosis hepática. Y esto estaba totalmente involucrado con la mejora de la microbiota intestinal, con el aumento de los lactobacilos y disminución de los clostridios. Bueno, ¿por qué estamos hablando todo esto? Porque hoy sabemos que estamos pasando por un problema de obesidad en todo el mundo, principalmente en México, donde los niveles de obesidad son los más altos del mundo. Y con la obesidad tenemos el síndrome metabólico. Entonces, ¿qué es la obesidad abdominal junto con hipertensión, con el aumento de la presión arterial, con la intolerancia a la glucosa, entonces con la intolerancia, con la resistencia a acción de la insulina, y también la dislipidemia, que es el aumento del colesterol total, aumento de la LDL y disminución de la HDL. Y vimos que la proteína aislada de soya es muy interesante para mejorar esta dislipidemia, para disminuir el colesterol total y disminuir la LDL, aumentar la HDL, que disminuye la grasa en la cintura, en la grasa abdominal, que es capaz también de mejorar la sensibilidad a la insulina y así disminuir la glucosa en la sangre. Entonces, la proteína de soya puede ayudar a disminuir la prevalencia del síndrome metabólico, que en México llega a 36% en adultos. Bueno, además de todo esto, la soya también es muy interesante para adultos mayores, porque hoy los adultos mayores estamos viviendo mucho más, ¿no? Llegamos a 90 años, 100 años, y al pasar de los años vamos perdiendo la masa muscular, tanto la masa cuanto la fuerza muscular, que es un problema llamado de sarcopenia. Y con la sarcopenia perdemos la independencia. Entonces, no podemos más andar, no podemos más hacer nuestras actividades y empezamos a depender de los otros y de toda la familia. Entonces, los estudios muestran que la soya y la proteína aislada de soya es muy importante para mantener la fuerza y la masa muscular en adultos mayores, disminuir el riesgo de sarcopenia y así mantener nuestra independencia, que es muy importante. Bueno, para la salud renal también muy importante. ¿Por qué? Las personas que tienen enfermedad renal crónica pasan por diferentes estadios del 1 hasta el 5, entonces cuando llegan al 5, estadio 5, es cuando el riñón no funciona más y tenemos que hacer diálisis y hemodiálisis. Y las proteínas animales aumentan la rapidez de esta progresión del estadio 1 hasta el estadio 5. Entonces estas personas no pueden recibir proteínas y se desnutren, entonces empeora todo el cuadro, que ya es muy difícil. Y los estudios están mostrando que las proteínas vegetales y la proteína aislada de soya no aumentan la presión de los glomérulos, que es la parte de los riñones que hacen la filtración de la sangre. Y con esto disminuye la progresión de la insuficiencia renal crónica. Entonces, esto es muy importante para estas personas porque podemos ofertar proteína de buena calidad. Estas personas no van a desnutrir y va a disminuir esta progresión. Entonces, va a disminuir la necesidad de hacer hemodiálisis y diálisis. Bueno, mucho se habla de la soya y cáncer. Algunas personas hablan que la soya es muy peligrosa porque puede promover el cáncer. Esto es mentira. En la verdad es al revés. La proteína de soya y las isoflavonas de la soya, en la verdad, disminuyen el riesgo de cáncer de mama. Entonces, las metaanálisis
muestran que metaanálisis de estudios epidemiológicos indican una reducción general de 10 a 30% en el riesgo de cáncer de mama asociado con la ingesta de isoflavonas de la soya. Bueno, una cosa muy interesante, que la reducción del riesgo de cáncer de mama es más grande en mujeres asiáticas. Entonces llega a 30% esta reducción. Y en mujeres occidentales, esta reducción es de solamente 10%. Y esto ocurre porque comemos poca soya. Entonces, las mujeres asiáticas consumen en general 50 miligramos de isoflavonas por día y nosotros comemos 1 miligramo de isoflavonas por día. Entonces, tenemos que aumentar esta ingesta para tener una mayor protección contra cáncer de mama. Y otra cosa muy interesante también es que en Asia los niños ya empiezan a comer soya, los niños, los adolescentes, entonces las personas empiezan a comer soya muy temprano y nosotros no, pasamos a comer soya solamente en la vida adulta. Entonces es interesante que los niños ya empiecen a comer soya. Este otro estudio también muy interesante, muestra que cada incremento de 10 miligramos por día de isoflavonas de la soya a una reducción de 3% en el riesgo de cáncer de mama. Entonces, cuanto más soya consumimos, cuanto más isoflavonas consumimos, menor el riesgo de cáncer de mama. El riesgo de cáncer de mama disminuye. Los estudios indican que las isoflavonas de la soya consumida en niveles que los asiáticos consumen, más alrededor de 50 miligramos por día, es capaz de reducir significativamente el cáncer de mama hasta 30%. Otra cosa muy importante es que la soya y ni las isoflavonas interfieren en la terapia, en la quimioterapia. Este es otro mito que muchas personas hablan, pero este es un mito. Tenemos muchos estudios comprobando que la soya ni las isoflavonas son capaces de interferir en la quimioterapia. Bueno, y las investigaciones recientes sugieren que las mujeres que tienen un mayor riesgo de tener cáncer de mama son las que más se benefician con la ingesta, con una alta ingesta de isoflavonas y de soya. Entonces, en estas mujeres la reducción del riesgo de cáncer de mama es más grande. Y estos organismos que trabajan con cáncer, los más importantes del mundo, hablan que la soya es totalmente segura y recomiendan la ingesta de soya. Y los organismos también recomiendan la ingesta de soya y de isoflavonas durante la quimioterapia, porque las isoflavonas son capaces de disminuir todos los síntomas que la quimioterapia trae. Bueno, como mensajes claves, entonces tenemos que la proteína de soya es una proteína de alta calidad, presenta muchos beneficios para la salud, como vimos, es importante para la disminución del riesgo del síndrome metabólico y de cáncer de mama, y el aumento de la ingesta de proteínas vegetales como de la soya es recomendada por muchos organismos gubernamentales y guías alimentarias de todo el mundo. Bueno, es esto que yo tenía para mostrar y muchas gracias por su atención.